Buenas tardes, muchas gracias por vuestra asistencia. Veo que estamos llegando al full, lleno total, ¿eh? Muy bien. Gracias de no hacer la siesta y venir aquí. Hoy tenemos esta tarde a Carles Just. Él ya os explicará un poco más su etapa o cómo ha llegado aquí, pero básicamente comentaros de que, si bien no lo va a parecer, es un fotógrafo aficionado, para entendernos, porque él de profesión es médico. Lo que pasa que, bueno, se ha ido especializando con los años en este tipo de fotografía y el nivel es absolutamente brutal, ¿de acuerdo? Yo creo que lo vais a disfrutar mucho esto. Nos hablará básicamente de fotografía, ya lo hemos titulado macro extremo, porque estamos hablando de órdenes de reproducción de 1, 2, de 8, 10 por, o sea, realmente mucha aproximación. Hola, buenas tardes a todos. Respecto a mi presentación, no voy a añadir nada más. Lo que ha dicho Tony es más que suficiente. Y bueno, vamos a hablar, como ha comentado, sobre macro extremo. Lo hemos llamado así precisamente porque, en general, casi todos los objetivos especializados llegan precisamente hasta la relación 1:1. A partir de aquí empieza un mundo un poquito más desconocido y que es un poquito más técnico, más complicado, tanto por equipo como por unos conocimientos que se apartan o son un poco diferentes de los de la fotografía macro normal. No soy muy amante de las definiciones, pero se considera macro de la relación 1:1, o lo que sería 1x, que no quiere decir un aumento, que es que la misma imagen tiene la imagen tiene las mismas dimensiones tanto en el sensor como en la realidad. La relación 1:1 es, por ejemplo, si fotografiamos un insecto, una mosca, que mide 36 centímetros, 36 milímetros, que sería lo que mide el sensor, ocuparía totalmente el sensor. Entonces esa sería la relación 1:1. Desde ahí hasta 10:1 es lo que teóricamente se llama macro, y a partir de ahí microfotografía, después ya vienen los microscopios electrónicos de barrido y ya entramos en otra dimensión que ahora no nos ocupa. El aumento se podría determinar por una fórmula que dice L partido por N es igual al aumento, donde L es la longitud del sensor en milímetros y N son los milímetros que caben en la foto. De esta relación podemos establecer el aumento, porque en los objetivos, como he dicho, tradicionales, ya lo viene determinado. Un Tamron 90 macro pues llega a 1:1, si está a tope pues es lo que va a aumentar, no hace falta saber no tener ningún otro concepto, pero cuando estamos trabajando con objetivos de microscopio o con objetivos de ampliadora, pues no necesitamos saberlo, y la manera de saberlo es eso, hacer un poco este cálculo, ¿no? que no es, en sí no es complicado. Podemos fotografiar un pie de rey o una regla milimetrada y entonces vemos los milímetros que caben, porque hay que hacerlo en milímetros, y hacemos una relación. Como el sensor, la longitud del sensor tiene 22,3 en APS-C o 36 milímetros en full frame, hacemos la relación, como os he dicho, L partido por N, donde L sería la longitud del sensor y los milímetros y N los milímetros que caben, y de esa relación sabríamos el aumento. Eso luego nos va a ser útil para otra serie de fórmulas que también son importantes. Estos términos que estoy explicando al principio son un poco pesados, pero van a servir luego para entender el porqué de esta técnica que al final explicaremos, que es el apilado de imágenes. Entonces, hay otro término importante, que es la apertura efectiva. A partir de la relación 1:1, cuando a medida que vamos estirando el objetivo, o si usamos un fuelle o tubos de extensión, pues el diafragma que vemos en la cámara o el diafragma que ponemos en el objetivo no es el diafragma real de trabajo. Esto es así por un factor de estiramiento del conjunto. Entonces, la fórmula sería el diafragma nominal, el que vemos en la cámara,
multiplicado por el aumento más 1 nos da realmente el diafragma real de trabajo. Sí, y os pondré un ejemplo también. Fn sería el diafragma nominal, el diafragma que vemos en la cámara, multiplicado. En principio tenía que haber una pizarra para poder poner las fórmulas y que lo vierais directamente, pero bueno, os pido un poquito de paciencia con ello y en principio tampoco es muy complicado. Fn, que es el diafragma nominal, entre paréntesis, x más 1, donde x es el aumento, es igual a Fe, que es el diafragma efectivo. Por ejemplo, si Fn fuera 11, un diafragma de trabajo, y el aumento son 5, 5 más 1 serían 6, 6 por 11, 66. O sea, este sería el diafragma real de trabajo. Estos diafragmas, como muchos ya sabréis por fotografía, un diafragma tan cerrado crea un problema importantísimo de difracción. La difracción es un fenómeno que es inevitable porque la luz que atraviesa cualquier orificio se va a producir en mayor o en menor grado en función de lo grande que sea ese orificio, se va a producir el fenómeno de difracción. Los rayos llegan paralelos, cuando inciden en el orificio para pasar, en este caso el diafragma, se dispersan y al dispersarse se reduce la nitidez. Cuanto más cerrado está el diafragma, mayor es el problema. Todos hemos oído hablar del punto dulce de un objetivo, que normalmente es cerrando un punto o dos el diafragma. Si está abierto del todo, también hay aberraciones cromáticas, depende de la calidad del objetivo, pues se magnifican los problemas como aberraciones cromáticas, problema de coma, pero si lo cerramos mucho, aunque el objetivo sea muy bueno y estamos trabajando a diafragma 22, ya no es el punto dulce, porque por difracción también hay problemas y merma la calidad. Con la fórmula que hemos comentado, teniendo en cuenta que no es el diafragma nominal el que cuenta, sino el real, si estamos trabajando a diafragma F66, la difracción nos estropea seguro la foto. Y aparte a esas magnitudes, la profundidad de campo que obtenemos por cerrar más el diafragma tampoco es espectacular, o sea que no se puede trabajar a estas magnificaciones con diafragmas de este calibre. Todo esto nos lleva un poco a hablar, un poquito por encima, en este caso concreto del macro, de la profundidad de campo. En macro hay una fórmula, esta es un poco compleja para explicarla, pero viene a determinar que hay una serie de relaciones que intervienen directamente en macro y que no es exactamente de las mismas fórmulas que intervienen en fotografía normal. En fotografía tradicional, la profundidad de campo depende básicamente del tamaño del círculo de confusión, que no es el factor más importante, la distancia focal del objetivo, que ese sí es determinante, el número F, que también es muy importante, y la distancia de enfoque. A distancias muy cortas se reduce a otro tipo de fórmula. En todo caso, si a alguien le interesa, ya digo, como ahora no la puedo expresar aquí para que lo vean, después cualquiera me la podría solicitar esta fórmula para tenerlo en cuenta. Lo que es importante es, en cuanto a concepto, que las profundidades de campo en este nivel son muy pequeñas y que cerrando el diafragma lo único que vamos a hacer es empeorar la situación, porque no conseguimos aumentarla demasiado y en cambio la estropeamos por el tema de la difracción. Un ejemplo, por ejemplo, a 5 aumentos, a 5x, que sería relación 5:1, y a F11, con un sensor APS-C, un sensor más pequeño, la profundidad de campo es de 0,1 milímetro. O sea, claro, eso con F11, que ya se produce, hemos visto que se producía un diafragma efectivo intolerable. Si lo usamos a F4, que estaría bien, al mismo aumento, 5 aumento, obtenemos con 5x y F4 obtenemos una profundidad de campo de 0,04 milímetros, o sea, 4 centésimas. Y con objetivos de microscopio, por ejemplo, que es con lo que esta foto, no la siguiente, por ejemplo, para que vayáis viendo, esta foto es de la cabeza de una hormiga, el ojo, la antena, pues esto está hecho a 10 aumentos, 10x, el objetivo es de 1,8, de focal, 1,8, y la profundidad de campo es 0,008 milímetros, o sea,
8 milésimas de milímetro. Claro, si dividimos 1 milímetro entre 1000 y cogemos 8 partes, es esto, claro, esa profundidad de campo es cero, no se vería ni solo, pues tal vez, los 3 primeros pelos de esta antena. Sería imposible ver el resto de la cabeza de la hormiga porque la profundidad de campo es que no cubre ni siquiera la antena. Entonces todo lo demás estaría desenfocado. Para que eso no suceda, hay la técnica, que es a lo que venía todo este rollo que hemos estado explicando, es la técnica de apilado de imágenes, que también se llama stacking, que consiste, igual que en un tag, en hacer una foto, mirar la profundidad de campo que conseguimos con esa imagen en función de lo que hemos estado explicando y hacer la siguiente foto justo después de que se termina o justo antes de que se termina esa profundidad de campo. Por ejemplo, vamos a suponer que dividimos 1 milímetro en 10 partes. Si la profundidad de campo es de 1/10 de milímetro, hemos de hacer una fotografía al inicio, correr todo el conjunto esa décima de milímetro y hacer otra foto. Correr la décima y hacer otra foto. O sea, hacer tantas fotos como sean necesarias para poder cubrir toda la profundidad de campo que queramos. En teoría sería ilimitado. Podríamos estar haciendo 500, 600 o 700 fotos para luego apilarlas y hacer el conjunto que quede todo en foco. O sea, la idea es, hacemos una fotografía al inicio, adelantamos todo el conjunto cámara-objetivo, tanto espacio como profundidad de campo nos cubra ese equipo en ese momento determinado por los parámetros y hacemos la siguiente fotografía. Con eso cubriremos cada vez, conseguiremos tener a foco toda la escena. En realidad hay que solapar un poco también. Si la profundidad de campo suponemos es 1 milímetro, habría que hacer la fotografía a 0,8, por ejemplo. Pero la idea básica es que si imaginamos que la profundidad de campo es de 1 milímetro, hacemos la foto a 1 milímetro, nos desplazamos 1 milímetro y así sucesivamente haciendo fotos cada vez para cubrir todo ese espacio. Pasaremos alguna imagen más para que no os aburráis tanto. Esto, por ejemplo, como digo, esta está hecha... Sí, es 1:10 y son 93 fotografías. 93 fotografías para cubrir toda la profundidad de campo, que aunque parezca que no es mucha, con estas características hay que hacerlas porque si no saldrían trozos desenfocados, ¿no? Este es a 1,5 y esta es una foto hecha en vivo. Se puede hacer, evidentemente, en vivo o con las muestras que quieras. Se puede hacer fotografías de minerales, se pueden hacer... Cuanto más aumento, más se complica, porque la trepidación es otro problema. Un poco una brisa ligera, solo que la especie se mueva un poco, pero al final todo es cuestión de paciencia, porque al final la técnica es la misma. Sirve igual para fotografiar cualquier cosa. Incluso esta técnica sirve para fotografiar paisajes. Se puede hacer una fotografía de primer plano, una de plano medio y una del fondo, y es lo mismo. Varían totalmente las condiciones, pero en cuanto al stacking o la fotografía de apilado de imágenes, la técnica es exactamente la misma. ¿Esta está hecha en el campo, no? Sí, esta sí. A primera hora de la mañana, normalmente, es conocer las especies y la paciencia que uno tenga y la suerte también. Hay especies que parece que son muy lentas, pero no se les puede hacer. Por ejemplo, un caracol, por muy despacio que se mueva, no le puedes hacer 15 fotos, porque en ese espacio se va a mover, las antenas, cualquier cosa. En cambio, otros insectos, a primera hora de la mañana, en sitios que están fríos, si hay suerte y no hay brisa, pues esos animales están completamente inmóviles y pueden estar 1 minuto o 2 minutos. Y si uno es precavido y se sabe mover y va muy despacio y tiene suficiente paciencia, pues se pueden conseguir resultados. Al final depende de eso solo, de la paciencia, y claro, fallas muchas porque cuando te acercas se van, pero bueno, es una técnica que es aplicable. ¿Está hecha por stacking? ¿Perdona? Sí. Sí. Estas son, por ejemplo, 6 imágenes, porque con esto ya te cubre suficiente todo el espacio. Claro, un trípode, ¿no? Sí, a veces para
luego hablaremos de los programas de apilado. Ahí corrigen, como también pasa, corrigen un poco los desplazamientos que haya podido haber en la imagen. Pero si queremos fotos de calidad hay que usar trípode o incluso otros elementos, porque a partir de 10 hacia arriba, 11, 15, 20, cualquier micro trepidación estropea la foto. Entonces ya se usa la cámara sujeta a una tabla con topes de sorbotane que absorbe las vibraciones. O sea, se va complicando, claro, a más aumento, más complicación. Pasa lo mismo con los teleobjetivos. No es lo mismo usar uno de 200 que uno de 600, que uno de 1000. Pues claro, cuanto más potencia, más trepida todo y más se mueve y más complicado, ¿no? Esto es un caballito del diablo, un agrión difunto. Pero los he visto a esta ampliación, vivos, ¿eh? O sea que se puede hacer, se puede hacer. Una araña bastante pequeña también. Este es un bodegón, simplemente, es un bodegón donde el mérito, si tiene alguno, reside en la idea más o menos y después en la colocación del espécimen. No está hecho con Photoshop nada, ¿eh? El chip está sujeto con un alambre pegado en dirección tal que desde este ángulo no se ve, pero en realidad es un bodegón. Aquí son 9 fotos, porque tampoco me interesaba que estuviese demasiado en foco al fondo, y entonces, pues bueno, es simplemente eso, en realidad es un bodegón. Y como digo, el mérito, si tiene alguno, luego es en la colocación de los especímenes. En realidad, esta técnica no es complicada de aprender, y después veremos material, y tampoco es que sea, comparado con otras cosas, tampoco es un material excesivamente difícil ni especialmente caro, pero sí que es un poco técnico. Eso es lo que digamos es más fácil. Estas técnicas, con lo que yo os explico y después buscando, se puede aprender relativamente fácil. El problema después está en la colocación y el cuidado de los especímenes. ¿Esta estaba viva? No, por eso digo que... Lo hacemos como habitualmente. Sí, perfecto. No, preguntaba si estaba viva, perquè clar... No. A ver, con una hormiga viva se podría... A ver, es que nunca se puede descartar nada, ¿eh? Con una hormiga viva es casi imposible que se pare quieta y bueno, es muy difícil. Entonces, claro, como comentaba, un poco la gracia es la colocación, pero no de todos los especímenes, porque estamos trabajando con cosas muy pequeñas. Necesitas algún tipo de lupa de estas que se pueden poner en la frente para tener las manos libres, y has de tener bastante precisión, paciencia. Aquí es la verdadera complejidad, tal vez, ¿no? de la colocación de muestras, incluso si son minerales, porque si son cosas realmente muy pequeñas, has de tener pinzas especiales y es complicado. Se necesita paciencia. Quien no tenga paciencia se puede olvidar. ¿Había otra pregunta? Sí. ¿No funciona entonces? Bueno, solamente quería preguntar, un objetivo macro 1:1 es suficiente para poder llegar a hacer o empezar a hacer fotografía macro extremo? ¿Necesitas un objetivo macro especial porque claro, mayoritariamente podemos tener algún objetivo macro y siempre nos han vendido el 1:1 o el 1 x, pero yo sé que quizás para conseguir esto se necesitan otros, ¿no? Sí, hay seguramente también todos, luego hablaremos también del equipo y lo explicaremos, pero está bien, me alegro de la pregunta y haremos un pequeño inciso. Hay caminos que están cerrados para el macro extremo. Uno de ellos es los objetivos de macro tradicionales, como los que llegan a 1:1, porque para conseguir más aumento se puede estirar, y estirar quiere decir colocar elementos no ópticos entre el objetivo y el cuerpo, como son tubos de extensión o fuelles, pero no es el camino porque estos objetivos no están diseñados para trabajar así. Se puede hacer, pero no vas a ganar mucho aumento y vas a perder calidad, porque no están pensados. Luego explicaremos un poco otros objetivos y cómo funciona un poquito en cuanto a la técnica.
Otro problema que tiene el macro extremo es la forma de iluminarlo. No sirve cualquier tipo de luz. Las luces, vamos a llamarles duras, que en realidad son luces puntuales, o sea, una luz que produce una sombra dura, definida, no funciona nada bien. Produce destellos, pierde calidad y casi todas las fotos tenemos que conseguir una luz difusa. Da igual si la luz es continua, flash, luz de día, pero sí que es importante que la luz sea difusa para que no cree sombras duras ni destellos y no se vea, que quede más natural. Esta foto está hecha con luz continua, casi todas las que están hechas en interior que iréis viendo, sobre todo a mucha magnitud, están hechas en mi caso, con luz continua de LEDs, pero son 2 LEDs de estos, en mi caso, y por hacer propaganda, del IKEA, que valen 9,90 euros, las famosas luces Hanson de LED, que son como 2 lamparitas de estas para leer, pues con esto están hechas todas. Entonces hay que colocar un difusor para que esa luz sea difusa. Sí que haría una salvedad, y es que la calidad de la luz es básica y depende de varias cosas. Como hemos dicho, el tamaño de la luz lo determina, evidentemente, el tamaño del difusor, pero también de la distancia relativa, que de la distancia relativa al sujeto, que eso es algo que normalmente o muchas veces no se tiene en cuenta. Si el difusor no es muy grande, pero está muy cerca del sujeto a fotografiar, el aspecto que va a tener esa luz va a ser más difuso que si es un difusor más grande, pero está más separado. Se puede entender el símil, por ejemplo, que el Sol es como masa es grandioso, pero al estar muy lejos, relativamente parece pequeño y la luz que produce es muy dura. Entonces, si tenemos un difusor y ese difusor está muy cerca del sujeto, va a producir una luz más difusa que ese mismo difusor si está un poco más alejado. Evidentemente, también la distancia de la luz al difusor influye. Si la luz está pegada al difusor, no sirve para nada. Estos típicos difusores de flash que van encajados al flash de mano, que van encajados completamente, difuminan poco la luz. Les resta potencia y sí la difuminan algo, pero muy poco. Realmente, si queremos difuminar o difundir la luz de un flash de mano, por ejemplo, el difusor tiene que ser más grande y separado, porque entonces sí que produce ese efecto. O una luz rebotada en un paraguas, porque el paraguas tiene un tamaño importante. Pero aún así, si acercamos el paraguas a la muestra, va a ser la luz mucho más difusa que lo separemos. Y a medida que lo vayamos separando, si el flash tuviera suficiente potencia y tú buscas un difusor grande y lo pones a 6 metros, va a hacer, si tuviera suficiente potencia, una luz bastante dura, con sombras marcadas. O sea que no solo depende del tamaño del difusor, sino de la distancia al objeto. Por eso no se necesitan difusores grandes para hacer esto, sino simplemente que el difusor esté bastante cerca a la hora de trabajar. Vamos a ver alguna más. Esta, por ejemplo, requiere muchas más fotografías, aunque el aumento no es exagerado, eso creo que son 3 aumentos, 3x. Repito, lo estoy diciendo a veces mal, 3 aumentos no son 3 aumentos ópticos, no son 3 dioptrías, no son 3 aumentos ópticos. 3x equivale a relación 3:1, es a lo que me refiero siempre que... Claro, esta está puesta un poco diagonal, pues cubre más espacio, entonces evidentemente hay que hacer más fotografías. Esta también es en vivo, esto es la típica mariposa de la seda, y después de desovar se están completamente quietas. Todo y así tuve que hacer varias series porque movía la antena y el programa no la terminaba de apagar bien y entonces se veían borrosidades en las antenas, ¿no? Entonces, pues paciencia, pues cuando te das cuenta de que el apilado no ha ido bien, pues a repetirlo. Este es uno de mis primeros apilados y tiene una serie de fallos también por el programa que, como todo, pues a medida que vas cogiendo experiencia, pues lo puedes ir perfeccionando. Hay zonas más difusas porque no ha apilado bien y faltaban fotos. Tiene sus problemas. A ver si me aclaro y cambio para hablaros un poquito de material también. Igual no es el orden
que tenía pensado, pero no es muy importante. Para hacer los apilados y mover, como hemos explicado, distancias tan pequeñas, que estamos hablando de milésimas de milímetro, pues termina siendo imprescindible lo que se llama un carril con tornillo micrométrico. La cámara va encima y abajo el soporte, un trípode o una tabla con patas de sorbotane o como sea. O sea, la cámara va arriba y abajo va el soporte. A medida que desplazamos, se desplaza el conjunto. Vamos girando este tornillo y a medida que vamos girando el tornillo, el conjunto va desplazándose. Lo desplazamos tanto como necesitemos, hacemos la fotografía, como habíamos dicho antes, volvemos a desplazar, volvemos a hacer la fotografía y así sucesivamente. Como he comentado, había unas fórmulas para poder calcular lo que tenemos que desplazar en función del aumento y del diafragma que estemos usando. Este es el sistema. A ver, hay también tornillos micrométricos que no son digitales, son analógicos. Entonces la resolución es de 0,0025. Este llega a 0,001. O sea, milésimas, micras, o sea, una micra. Con el otro se puede llegar tranquilamente también, con el analógico, se puede llegar hasta relación 10:1. Con este se puede llegar hasta 20:1. S'haurà de seleccionar, no? Sí, em vols seleccionar més, no? Sí, totes, i així podràs passar. Són aquestes? Sí. Val. I ara sí. Esto es un artilugio ultra casero, pero que funciona muy bien. Es un trozo de plástico translúcido cortado a la medida de la boca del objetivo a usar. Ahora hablaremos también, como nos comentaba, de los objetivos. No soy muy partidario de una marca o de otra, pero sí que es cierto que Canon dispone de un objetivo específico para este tipo de macro, que es el Canon MPE65, que solo sirve para macrofotografía porque no enfoca a infinito y tiene de relación desde 1:1 a 5:1. Tiene una serie de ventajas. Primera, porque tiene una calidad extraordinaria y después que es muy cómodo, no necesitas fuelles ni adaptadores ni nada. El mismo objetivo da relación de 1:1 a 5:1. Es manual, en realidad no enfoca. Para enfocar has de desplazar, acercarte o alejarte hasta conseguir el plano en foco y es totalmente manual. Pero para este menester, pues tal vez es de lo mejor. De 1:1 a 5:1 es realmente un objetivo fantástico. Entonces, como decíamos, esto lo puedes poner en la punta del objetivo y es un sistema muy cómodo. Luego con los dos LEDs, pues lo puedes ir... Estos son los dos LEDs y este, por ejemplo, es un carril con tornillo micrométrico analógico, un sistema de difusión, que puede ser este, o se puede usar cualquier otra cosa. La gracia es que difumine la luz a tu gusto y que veas que funcione, pero difuminar la luz es imprescindible, si no, no funciona. Y esto es para el objetivo concretamente que yo uso para hacer macros a partir de 7 hasta 11, que es lo que da de sí, montado. Yo lo uso montado en un fuelle, pero se puede montar en tubos de extensión, en los típicos tubos de extensión, que mejor incluso para este menester manuales, porque tienen menos juegos y se sacan las anillas intermedias, se pueden unir en una pieza y funcionan perfectamente bien. Y esto es por ejemplo, yo trabajo con una Canon 60D y esto es un objetivo Nikon y se puede acoplar perfectamente. Se trabaja mejor con el objetivo desmontado en esta posición y tiene una F de 1,7 este objetivo, fija, no se puede variar el diafragma, aunque hay unas anillas que llevan unos diafragmas que tú a ojo lo puedes cerrar más o menos,
Pero como hemos comentado antes, lo lógico es trabajar con el objetivo abierto. Aquí vemos lo que os comentaba antes, un fuelle Canon, que ahora ya no los fabrican, cuestan de encontrar un poquito estos tipos de fuelles, pero son fuelles sólidos. Si el fuelle no es sólido, los hay que son de juguete y no sirven para nada. El mismo fuelle lleva, como podéis ver abajo, un carril que también permite para ajustar un poco de forma grosera el enfoque, y abajo el tornillo micrométrico, que como os he dicho, desplazándolo es como se consigue esa precisión y ese enfoque. En función de lo que estiremos el fuelle, vamos a conseguir más o menos aumento con una tolerancia, porque no se puede ni estirar indefinidamente ni dejarlo demasiado cerca. Un objetivo que ya va marcado, este objetivo Nikon, que es el Nikon BD Plan 10X, ya va marcado precisamente 10X porque es su rendimiento óptimo. Pero podemos trabajar bastante bien con él desde 7 hasta 12 prácticamente, en función de lo que estiremos el fuelle o la cantidad de tubos de extensión que pongamos entre el cuerpo de la cámara y el objetivo. Evidentemente hay combinaciones mucho más complejas y de mucha más precisión, se puede poner casi cualquier cosa, en función del aumento que queramos conseguir. Esto es con los que yo hice la foto de las primeras fotos, que simplemente es un carril de enfoque. En realidad esto no es un carril micrométrico, es un carril de 2 ejes, que realmente para empezar pues son muy baratos, pero con esto lo has de ir moviendo a mano y no tienes ninguna precisión. Es muy difícil saber lo que estás desplazando y, como decíamos antes, si solo quede 1 milímetro tengas que hacer 5 cortes o 5 avances, vas a ser muy preciso y además uno a lo mejor pues has avanzado un poco más, el otro un poco menos, el programa entonces se confunde un poco y la calidad se va a resentir. Entonces esto solo sirve pues como para empezar y normalmente como máximo hasta relación 2:1. 2x como máximo. A partir de ahí es completamente imposible. Para colocar las muestras, pues necesitamos algún artilugio. Bueno, cada uno puede montárselo como más o menos pueda, pero bueno, esto es bastante típico para pintar pequeñas maquetas. Entonces se puede poner pues el objeto en una de las pinzas y lo puedes ir colocando con mayor o menor precisión. A veces lo mejor son las lupas. Bueno, esto era lo que comentaba antes, un ejemplo, porque mucha gente me lo había discutido, que era imposible que fuera así, simplemente para demostrar que si el difusor está más cerca, la sombra es mucho más suave, como se puede ver. Simplemente separándolo o acercándolo varía la dureza. Aquí el mismo ejemplo, pero en primer plano para que se vea. Aquí, aunque la sombra es difusa, porque por eso lleva un difusor, pero está mucho más difusa en el de arriba porque está más cerca, porque el tamaño aparente importa. Esta imagen es, bueno, hay gente que a lo mejor tiene una sensibilidad un poco fina y le puede molestar a alguien, esperemos que no, pero es para ver una manera de preparar las muestras. Entonces, realmente a tamaño de hormiga colocarlo esto, pues bueno, no deja de ser un trabajo un poco entomológico también, ¿no? En función de cómo prepares y la limpies, porque también, claro, tienen polvo, tienen pequeñas pelusas, como pasaba antes con los negativos, que si era una persona un poco descuidada, lo ponía en la ampliadora y ahí había pelusa y había de todo, pues la fotografía luego quedaba hecha una porquería. Y aquí pasa igual, si empieza a haber hilos y porquería, pues la foto pierde, ¿no? Entonces, vale la pena perder tiempo en preparar bien las muestras, los fondos, para que luego la foto quede correcta. Porque una vez tienes la técnica, lo otro simplemente es mecánico. Es hacer la foto, avanzar, hacer la foto, avanzar. No has de estar complicándote mucho la vida. Una vez sabes cómo funciona, pues no tiene más. Este tipo de lupas binoculares también van muy bien, son casi imprescindibles, porque te deja las manos libres y realmente tiene mucho aumento y se puede trabajar muy bien. El temps d'exposició és crític també, imagino, no? Perquè, clar, No, espera, es que tenemos problemas. Vale. ¿Hola? Sí.
Preguntan si el tiempo de exposición es crítico. No, el tiempo es crítico si estás trabajando en la naturaleza. Si estás trabajando en bodegones, tienes todo el tiempo del mundo. Lo que sí que es importante o imprescindible es buscar el sistema que te produzca menos vibraciones. Evidentemente, o un trípode cuanto más grande y más sólido mejor, disparador de cable. Si usas Live View no es tan importante, pero también no está de más levantar el espejo. Entonces, aunque a este nivel las exposiciones son inferiores a un segundo, o sea que tampoco con la luz normalmente no hay problema. La mayoría de fotos, cada foto pues a lo mejor está hecha a más aumento, evidentemente hay más déficit de luz y como mucho un segundo, pero es que tampoco, no es crítico en ese aspecto, porque es como un bodegón, o sea que en principio no es problema. Lo que sí que es importante es controlar las vibraciones y esto sí que es un poquito complejo. Cuanto más nos aseguremos en que todo el conjunto es sólido, mejor va a quedar, porque si no, claro, sí que es cierto un poco lo que comentaba, que no estamos tirando a unos 500 o a unos 600, que entonces las vibraciones serían más soportables. A las velocidades que estamos trabajando, pues es un poco más complejo. Se puede trabajar con flash, pero necesitas 2 flashes y si estás haciendo 80 disparos del flash, acaba que los flashes pues se van a quedar un poco fundidos. Y entonces, si te dedicas y haces bastantes fotos, pues vas a castigar mucho los flashes. Las lámparas estas que os comentaba del IKEA valen 10 euros. Y yo hace 2 años que las tengo y me funcionan perfectamente. Tal vez una amarilla un poco, pero bueno, pues la cambias y 10 euros. Pero claro, flashes... No, perfecto. Vale, gracias. Estos 1,8, relación 1,8, pero son 70 fotos porque cubre un espacio bastante grande. Entonces también está muerto el espécimen. Son las típicas cochinillas estas de la humedad. Una mariposa con la espiritrompa. Realmente es muy pequeña, no son excepcionales estos insectos, se llaman avispas cuco, son unas avispas parasitarias y nos pasan muy desapercibidas a pesar de la vistosidad de sus colores porque realmente son muy pequeñas. La avispa en total pues hace 2 milímetros o 3, o sea, realmente son avispas muy pequeñas, entonces visualmente pues no te das cuenta, son muy pequeñas. No se entera. Esto es una crisopa, estos típica especie de mosquitos verdes con las alas transparentes que en verano entran frecuentemente en las casas con las ventanas abiertas, lo que no es excepcional, pero vistos así un poco más de cerca, pues son un poco raros. Una avispa, esto es un 2X y son 60 imágenes, porque claro, las antenas están más adelantadas y queda feo si quedan muy desenfocadas. Y como las profundidades de campo, como hemos dicho, son muy pequeñas, pues el desenfoque es muy drástico, como se puede ver con el cuerpo, pero como aquí hemos fotografiado la cabeza, pues no queda feo. Pero si os fijáis, el cuerpo de la avispa, que es lo que está en la parte inferior abajo, está totalmente desenfocado, porque la profundidad de campo es muy pequeña y cuando terminas de hacer la pila, si no sigues, pues queda totalmente desenfocado. Esto con las antenas pues hubiese quedado bastante feo. Entonces, por eso hay que hacer a veces más número de fotos. Como he comentado antes, siempre se empieza por el plano más próximo al objetivo o a la cámara y vas haciendo fotos hacia atrás. Luego los programas de apilado lo hacen al revés, de atrás hacia adelante, pero bueno, eso es solo un tecnicismo que no tiene más historia. Pero para no quedarte nada fuera de foco, lo que se hace es, mirando a través del Live View, tú miras y vas echando el conjunto hacia atrás hasta que no veas ya nada a foco.
Entonces despacio lo vas enfocando y te fijas en la primera parte más próxima, que se va a ser la primera que va a quedar a foco, en este caso las antenas. Cuando la parte más próxima a las antenas está a foco, lo colocas todo, pones la luz y a partir de ahí empiezas la primera foto y así sucesivamente. Sí, parecen bichos un poco del espacio, pero es que son relativamente frecuentes. Te los vas encontrando a medida que pues, vas buscando insectos, ¿no? O vas mirando, pues es bastante espectacular con estos ojos que parecen gafas Ray-Ban. Este es en vivo también, una salamanquesa, los típicos dragoncitos que se ven por la noche en las paredes. Realmente esta era bastante pequeña y son animales que según cómo se están muy quietos. Entonces es cuestión de paciencia, pero se puede conseguir. He visto fotos de lagartijas, que teóricamente también son animales que son muy asustadizos, pero en momentos determinados, pues, con paciencia se puede hacer. En pusas, parecidas de la familia de las mantis. Y esta es una mosca de las flores. No es realmente una mosca doméstica, pero es un poco más pequeña. Y toleran un recorte estas fotografías, o sea que al final lo que da un poco de... La definición es suficiente como para que se pueda hacer un recorte sin ningún problema. Y esto es debido a lo que decimos, a que hemos usado diafragmas bastante abiertos. Esto está hecho a 4,5, de diafragma 4,5, que multiplicado por la focal, si aquí son 4, pues nos da un diafragma efectivo de 30 a lo mejor. Entonces, hasta 20 y pico, 30, pues bueno, aunque ya hay una difracción importante, se consigue una calidad y una buena definición de todos los pelos de la parte inferior, se consigue una definición bastante importante. Respecto a lo que antes me comentaba un señor por aquí atrás a la hora del material, a ver, se puede hacer, para hacer un apilado se puede hacer con cualquier cámara, incluso se puede hacer con una cámara compacta que tenga macro. Pero lo ideal, pues para esto, si ya nos molestamos en hacer apilados, es porque buscamos calidad. Y entonces, pues lo ideal, lógicamente, es una reflex. A la reflex, ¿qué le vamos a conectar? Como he dicho, los objetivos macro tradicionales que llegan a 1 a 1 es un camino un poco con un callejón sin salida, porque si estiramos el objetivo, quiere decir, me refiero a estirarlo, a poner elementos sin óptica entre el cuerpo y el objetivo, como fuelles o tubos de extensión, estos objetivos no están pensados para esto. Y tampoco vamos a conseguir un aumento excesivamente mucho mayor. Y lo que vamos a hacer es perder calidad rápidamente y en función de cuánto lo vayamos estirando. Entonces, un objetivo típico de macro para macro extremo es el Canon, el MP65, que creo que en Nikon tampoco han sacado nada parecido, ni en ninguna otra marca. Creo que como objetivo específico de macro de 1 a 5, creo que es el único. ¿Es utilizable por Nikon también esto? A ver, sí, me comentan si este objetivo se puede usar en otro cuerpo de cámara, en Nikon, por ejemplo. No sé, debe haber algún tipo de adaptador. Sé que los usan seguro, eso sí, y sé el tipo de adaptador con la Sony. Sony tiene en su gama alta las A7 y todas estas cámaras tienen sensores full frame de mucha calidad, son sensores muy buenos, y hay un tipo de adaptador que se llaman metabones. Estos adaptadores están pensados específicamente para estos y se usan van perfectos. Con Canon supongo que todo es adaptable, o sea que al final supongo que sí, pero la verdad es que lo desconozco. Para Nikon, perdón. Para Nikon supongo que sí, pero no sé. Entonces, obviando este objetivo, ¿qué caminos nos quedan? Realmente las opciones son objetivos de focal relativamente corta, gran angulares, manuales y evidentemente de calidad. Por ejemplo, tradicionalmente un objetivo de 28 milímetros manual, de los que eran antiguos, pero montados al revés. Al revés quiere decir, la parte que va, la montura que va a la cámara es la que va a hacer de punta de objetivo y viceversa. La otra parte es la que va montada
a la parte que tengamos que hacer de extensión, el fuelle o los tubos de extensión. Este camino sí que es. También se usa objetivos de ampliadora, de calidad. Hoy en día, antes el problema era la adaptación. Para adaptar, pues a veces te necesitabas conocer a un amigo tornero que te fabricase los anillos adaptadores. Hoy en eBay los chinos pues fabrican todo tipo y de todas medidas, ¿no? Aquí se necesitaría, por ejemplo, para adaptar un objetivo de 28 milímetros invertido a un fuelle o a unos tubos de extensión, un anillo de M42 a la montura, por ejemplo Canon FD o a la montura que corresponda por un lado, y después otro anillo de las dimensiones del filtro del objetivo de 28 milímetros, por ejemplo pues un Pentax sería un 39 milímetros, a un anillo de 42 macho-macho, que pueda encajar, y entonces se le da la vuelta al objetivo y el objetivo queda montado al revés en el fuelle o en el tubo de extensión. Este es el otro camino para conseguir magnificaciones. También hemos visto antes en uno de los montajes los objetivos de microscopio. Los microscopios actuales, la mayoría es mucho más complicado porque son objetivos infinitos. Infinitos quiere decir que necesitan una lente de tubo para focalizar la imagen. Los objetivos de microscopio más antiguos, como era el Nikon BD Plan 10X, que es con el que yo trabajo y el que habéis visto antes las imágenes, son objetivos que se llaman finitos, que no necesitan lente de tubo y enfocan directamente. Se montan, igual que hemos comentado ahora, en un fuelle o en los tubos de extensión, y los tubos de extensión a la cámara. También, como hemos comentado, pues necesitamos un disparador remoto o disparador por cable, porque cualquier intento de tocar la cámara con la mano a estos niveles de ampliación estropea la foto. Vamos a ver alguna más. Otro díptero, otra especie de mosca con su aparato bucal que parece un encaje. Este también es en vivo, una libélula. Un saltamontes así un poco morado. Este es para que se vea un pulgón. La cabeza pues tiene bastante menos de 1 milímetro. Todo el pulgón más o menos hace 1 milímetro. La cabeza pues bastante menos. Tenía que ir seguida, pero bueno, ya saldrá luego, si recordáis la imagen. 1000 pies. Una mariposa con sus pelos. Una mosca tigre, en realidad, parecen avispas, pero son moscas del polen. Estas también son muy, muy pequeñas. Esta no es en vivo. También una libélula. Este es en vivo también. Es un bicho palo, un insecto palo, que tiene la característica de que las patas ya tienen como una curvatura para que le quepa la cabeza entre ellas y pasar más desapercibido. Detalle. Una panorpa, también un insecto bastante común por los campos, un poco raro. Este es el picudo rojo, esta famosa plaga de las palmeras que está destrozando todas las palmeras de Barcelona y de casi toda Europa. Se está constituyendo una verdadera plaga, y esto que parecen pies o no sé, son las antenas, la parte de abajo, el pico, las antenas y el ojo. Y este es el pulgón que comentábamos antes, a 9X,
con los ojos que parecen frambuesas. Los ojos de un saltícido, de estas pequeñitas arañas que se ven a veces en los muros, que cazan al salto, no hacen tela, son realmente, las arañas pues hacen 3 milímetros o una cosa así, y la cabeza pues menos de 1, desde luego, bastante menos. En los ojos, sí, en los ojos se puede ver el difusor, la parte negra es el centro del objetivo de microscopio y alrededor hay el aro adaptador del difusor y la otra parte es lo que hace el difusor. Entonces, le da el aspecto de que es fuera unos ojos con pupilas. En realidad no tiene pupilas, es toda una superficie brillante, pero es el reflejo realmente del... Sí, tienen 8 ojos, sí, sí. Este otro saltícido de otra especie. Este es también es una araña de estas que se llaman saltarinas, que son arañas que tienen... Esta era un poco mayor, esta debía ser casi 4 milímetros, pero la mosca también es de estas pequeñas, más de las frutas, como estas moscas pequeñas. En realidad, ya digo, la foto es bastante... El conjunto es bastante pequeño. Esto creo que son 3X. No, 2,5. Y son 43 imágenes. AF 4,5. ¿Vivos? ¿Perdona? ¿Vivos? Sí. Sí. Bueno, no. vivo. Uno no. Sí. Uno muy vivo. ¿Cuántas Sí. imágenes has dicho? 43. Esta se titula Araña 1, Mosca 0. Por eso la mosca... Perdona la pregunta. Sí. Que dices, muchas de las fotos están hechas con animales ya muertos. Sí. ¿Cómo hace para que al ser tan pequeños conseguirlos en tan buen estado? O que estén, digamos, con esa brillantez. A ver, si el insecto... Si ha pasado... Tienes que repetir la pregunta. Sí. Es que si no, no... Me pregunta que en los insectos muertos, cómo se consigue que estén en tan buen estado. Entonces, es lo que decíamos a la hora de preparar las muestras. Hay que limpiarlas. Hombre, si el insecto lleva muerto 6 meses, pues es imposible. Pero los insectos, incluso los ojos, están formados de quitina y son bastante resistentes. Entonces permiten un limpiado con pinceles de estos que llaman de pelo de ardilla, con pelos muy suave, pues con una lupa binocular y con cuidado se pueden limpiar bien. Incluso hay quien los lava, se pueden lavar con un detergente suave, enjuagados, mejor dicho, y luego con un pincel se le quita la muestra y tal. Pero si uno es cuidadoso, en general, y si están vivos, ellos mismos se encargan de estar limpios. En general, con las arañas y todo, se pasan la pata por los ojos y que están limpios. Cuando mueren es cuando empiezan a acumularse normalmente polvo y pelusa encima, ¿no? Una cosa, yo lo que he visto muchas veces en fotografías así en macro, muchas gotas de agua. ¿Eso es para simular rocío o es que la sacáis del congelador? No, generalmente depende. Si el animal está vivo, para fotografiar, como hemos comentado al principio, y conseguir un apilado, tiene que ser a primera hora de la mañana y en sitios frescos. Entonces siempre hay rocío. Pero muchas veces se les echa, yo sé de gente que les echa spray para que parezca más bonito, o el espécimen, una forma de matarlos también es congelarlos. Eso ya, y claro, si lo has puesto un animal, un insecto en el congelador, cuando lo sacas por condensación también se le van a formar gotas. Depende de que te guste, que no, pensar que esta técnica, como digo, a mí pues bueno, me gustan más los insectos como una rama casi de la entomología, pero se puede fotografiar cualquier cosa. A quien le guste la mineralogía, pues es un campo tremendo para conseguir imágenes con profundidad de campo que de otras maneras pues es imposible. Y la técnica es la misma, porque los minerales, la mayoría, tienen partes brillantes y entonces también hay que usar luz difusa, o sea que básicamente la técnica va a ser la misma. Y lo de los objetivos, los lentes de aumento que vienen, ¿eso tiene el mismo efecto o no?
A ver, si queremos calidad de verdad, me preguntaba si, aparte del material del que he comentado, los filtros de aumento, los lentes de aumento. En general tienen muy poco, excepto hay unas lentes que son las Rhinox, que sí que son bastante potentes, y la parte central realmente dan bastante buenos resultados. Nunca como un objetivo invertido o un objetivo de microscopio, pero funcionan muy bien. Lo que pasa es que la periferia entonces pierde bastante calidad, pero la parte central, los Rhinox funcionan muy bien. Y después depende, supongo que hay de mejor o peor calidad, pero las típicas lentes de aumento que se ponen en objetivo normal para hacer un poco de macro se queda cortísimo, no sirve para esto, no sirve prácticamente para nada. Y acoplado a un objetivo bueno, como sería un objetivo macro 1:1, lo que vas a ganar de más en aumento lo vas a perder de calidad y no vale la pena. O sea, es otro camino que en realidad no funciona muy bien, excepto, ya digo, con la Rhinox, que es un camino que se puede investigar, porque he visto fotos bastante buenas hechas con esa lente, sobre todo en la parte central. La periferia ya no tiene tanta nitidez. Sí, aconsejarías mucho más los tubos de extensión que no las close-ups, ¿no? Sí, sí, totalmente. El problema que mucha gente se encuentra cuando quiere perfeccionar este camino y quiere ir pasando, aumentando la magnificación, es, a ver, cómo yo sé que necesito, vamos a suponer, para empezar, tubos de extensión, que es más barato que un fuelle y funcionan muy bien, un objetivo gran angular invertido, y el problema viene, ¿y ahora cómo lo engancho? ¿Cómo lo uno? Ese es un poco lo que a veces frena, ¿no? Porque hay gente que aunque lo sepa, bueno, ahora ¿qué necesito? ¿Dónde me informo? ¿Cómo? Entonces ese es un poco el camino tal vez un poco más complicado que incluso en casas tan importantes como esta es difícil, porque no es algo que se vende y no va a haber adaptadores para todo, pero yo digo, ahora por suerte en eBay los chinos fabrican prácticamente cualquier diámetro, cualquier pieza y cualquier tipo de anillo que se necesite, o sea que no es nada complicado a la hora de unirlo. Y encontrar, me refería, había mencionado que los objetivos invertidos manuales, porque realmente un objetivo moderno, aunque pueda tener mucha calidad, un 28 de Canon o de Nikon o lo que sea, cuando lo quitamos del cuerpo de la cámara, no hay manera luego de diafragmarlo. En teoría hay una manera, que es poner el diafragma que queremos, apretar el botón de profundidad de campo de la cámara y entonces quitarlo. Y entonces se queda bloqueado a ese diafragma y más o menos se puede funcionar. Pero no es un sistema práctico, ni además se ve que no es demasiado bueno ni para el objetivo ni para la máquina. Por lo tanto, lo ideal es comprar un objetivo manual de calidad, gran angular, que de segunda mano, evidentemente, porque ahora ya no se hacen así, no es caro. Entonces realmente no es muy caro. Los tubos de extensión son realmente muy baratos y lo que es un poco más complicado, entre comillas, de encontrar es un carril con tornillo micrométrico. Pero se puede encontrar también en eBay y hay gente, si a alguien le interesa, pues lo podríamos comentar, pero digamos que es un precio de, no sé, entre 300 y 400 euros. Un carril bueno, de precisión, con tornillo micrométrico. O sea que, bueno, tampoco es comparado con un teleobjetivo que puede rondar 10.000 euros o más según lo que sea, pues bueno, tampoco es un equipo especialmente caro, ¿no? Aunque esto caro o barato, todo es relativo, ¿no? Depende de la cantidad de fotografía que vayamos a hacer de macro, porque si nos vamos a comprar un carril para hacer 2 fotografías, pues evidentemente no va a valer la pena, ¿no? Pero un poquito esa es la idea. ¿El digital, aquel que has mostrado, qué precio puede tener? Sí, unos 350 euros. Esto es la cabeza de una típula, que son esto que la gente le llama mosquitos grandes, cuando a veces en casa entra algo que es casi igual como un mosquito, pero bastante más grande, que no la cabeza, pero sí el cuerpo, pues es este tipo de insecto. Este también, este es de perfil. Y un poco más entero. ¿Son mosquitos o mosquitas?
Pues este no es ni mosquito ni mosquita, porque no pican. Las típulas, si alguna vez en casa entra, que es un mosquito más grande de lo normal, realmente 4 veces en cuanto a cuerpo, la cabeza es muy pequeña, pues si os fijáis y lo ponéis a la luz veréis que tiene los ojos verdes, como os visto. Se ve a simple vista, ¿eh? Esto es un tábano. Antes eran muy frecuentes en zonas, cuando ibas por zonas rurales donde había vacas, ahora también cada vez se ven menos, pero bueno, sí, por el campo donde hay animales y estos no es excepcional. Esta es en vivo también, es una avispa de otra especie. Y esta era la que teníamos al principio. ¿El revelado? ¿Nos hablarás un poco? Sí. Vamos a explicar un poquito para que veáis sí, vamos a hablar un poco también, más que del revelado, porque el revelado en sí no deja de ser pues, el revelado como cualquier fotografía, lo podemos hacer cada uno pues, con los medios que disponga, con Photoshop, para mejorar pues, el contraste. Puede revelar bueno, yo normalmente estas fotos, las de macro extremo, no las hago en RAW, las hago en JPG directo, porque, claro, si estamos hablando de 100 y pico de fotos y a la hora de cargarlo es manejar mucho peso, y si... Ahora ya sé que habrá gente aquí más profesional que igual me tira de las orejas, pero evidentemente no vamos a discutir que el RAW tiene ventajas indiscutibles sobre el JPG. Pero un JPG no deja de ser un RAW revelado por la cámara. Si tú para hacer fotografía macro ya la tienes a la máquina domada de la manera que tú quieras y las luces son muy controlables, tampoco es tan imprescindible un RAW en este caso. O sea que la ventaja que representa el que tengas más capacidad de trabajar un revelado RAW en este caso, con la ventaja de tener fotos de mucho menos peso, que al final, pues bueno, según cómo terminarán siendo RAW, pues yo en este caso casi recomiendo trabajar en JPG, porque claro, luego apilar estas fotos, hay programas que ya ni te cogen los RAWs para apilar, sino que trabajan directamente en JPG o en TIFF, pero claro, es un poco engorroso. Entonces en este caso yo trabajo directamente en JPG de cámara. La de los links. Todas las fórmulas que habíamos comentado antes, hoy en día pues, Internet es este gran mundo que encontramos de todo. Aquí, por ejemplo, tenemos una macrocalculadora. El objetivo este concretamente es el Canon MP65 del que hemos hablado antes, de 1.1 a 5.1, y llenando, no sé si va a funcionar, llenando los parámetros correspondientes, pues obtenemos los datos que necesitemos. Por ejemplo, aumento real, vamos a poner 4, apertura 4, con relación 4:1 en APS-C y apertura 4, tenemos que, bueno, evidentemente el aumento real es 4 y la profundidad de campo que nos da es de 0,05 milímetros. Lo que quiere decir que cada foto la tendremos que hacer espaciando 0,5. O sea, ese es el margen que nos permite. Y así sucesivamente. También con los de microscopio también te lo calcula. En este caso, donde pone distancia fotografiar, sí, se referiría a la longitud de lo que quiero que cubrir, ¿no? Esto es poco útil, pero si tú pones 2 milímetros, te va a poner la cantidad de foto que necesitas. Pero en realidad no se trabaja así, se trabaja mirándolo. Tú trabajas en LayView, como hemos dicho, haces la primera foto en la parte más próxima que quieras que esté a foco y luego haces tantas fotos como tú quieras tener a foco. Entonces, claro, si hay una parte que ya la desprecias, pues a partir de ahí da igual. Entonces no es muy útil, pero bueno, si alguien lo quiere saber, pues lo tiene que poner. Por ejemplo, podríamos poner 2 milímetros
Y por ejemplo, para 2 milímetros, pues necesitaríamos 48 fotos, para tener una idea, ¿no? Es útil la macrocalculadora porque si no estás en el campo, evidentemente, y estás allí tranquilamente en tu estudio o donde hagas la foto, pues ya tienes estos datos y no has de usar las fórmulas que, bueno, que sucintamente os he comentado, porque la fórmula es un poco complicada. Si hubiera habido una pizarra os lo hubiese podido explicar un poquito, pero bueno, más que nada que no hace falta, porque en realidad ya hay sistemas para calcularlo. ¿La calculadora sirve para objetivos invertidos? ¿Perdona? ¿Para objetivos invertidos también sirve la calculadora? Sí, también sirve, también. Aquí está como ejemplo, pero en realidad la diferencia es objetivos de microscopio finitos o infinitos o lentes tradicionales. Entonces lo que necesitarías saber es el aumento al que estás trabajando, porque no hay ningún parámetro en la cámara que te lo diga. Si trabajas con un MP65, en el barril del objetivo sí que te dice los aumentos a los que estás trabajando. Pero si tú trabajas con un fuelle y un objetivo invertido o un objetivo de microscopio, tienes que, mediante aquella fórmula que hemos dicho al principio, que tú fotografías una barra milimetrada o un pie de rey o un tornillo micrométrico y ves tú sabes lo que mide el sensor, si tienes full frame pues 36, y si por ejemplo de 36 fotografías es 36 milímetros, que es lo que te cabe en el formato de la fotografía, la relación sería 1:1. Pues haciendo esa relación sabes el aumento. Entonces lo pones aquí y ya te lo calcula para cada distancia. Eso, con un fuelle, tú puedes hacer los cálculos previos y ni siquiera necesitarías la calculadora. Miras las extensiones, lo calculas aquí, te lo apuntas y es más cómodo tenerlo en un papel que no calcularlo cada vez. Pero eso, bueno, esta es la ventaja. Pero la respuesta era que sí, que realmente sirve igual, sí. ¿Y para nada alta? Sistemes automatitzats d'això no hi ha nada? Sí. Ai, també. Sí, me comentas si hay algún sistema automatizado. Hay gente que se los ha fabricado y entonces el proceso es mucho más cómodo. Lo colocas todo al principio, va controlado por un ordenador y entonces tú haces la foto y él automáticamente va haciendo las series de fotos de forma automática. Pero realmente, sí, o sea, lo que yo sepa, no se vende nada específico para hacerlo. Pero sí, hay gente que se los fabrica y que luego incluso los vende, pero no hay nada así como comercializado. La verdad es que tampoco es con un tornillo, sobre todo, el micrométrico analógico te exige un poco de mejor vista, de más precisión, pero trabajar con un tornillo, con un carril con tornillo micrométrico digital es bastante cómodo, ¿eh? Lo único que, bueno, pues sí, lo has de hacer a mano, pero con un poco de precisión se puede trabajar muy bien y muy cómodo, ¿eh? Mira, para cambiar. Si trabajaras en lugar con 4 de diafragma, trabajaras con las ópticas, el punto ese bueno, dijéramos, está mejor en 5, 6, 8, necesitarías menos fotografías, claro, lógicamente. Me pregunta si aquí habíamos puesto antes diafragma 4, si cerramos un poquito más el diafragma, cuanto más cerremos, lógicamente menos fotos vamos a necesitar, pero como de 4 a 5, por decir algo, de 4 a 5,6, la profundidad de campo que vamos a ganar por eso no compensa la pérdida de nitidez por difracción, que es lo que habíamos dicho antes. Por lo tanto, no se trata tanto de buscar como en fotografía normal el punto dulce, sino casi que cuanto más abierto esté el diafragma, mejor. Cerrar un punto está bien, porque 2,8 en objetivos de fotografía o objetivos invertidos o el MP ya crean tal vez un poco de aberración cromática. Por lo tanto, no tanto el punto dulce, sino más bien bastante abierto, pero no al máximo. Más que buscar el punto dulce, que a lo mejor un objetivo normal sería 5,6, pero bueno, se puede trabajar si no trabajas a 5 aumentos, ¿eh? O sea que bien. Aquí, este es es un programa, hay varios programas, como decíamos, para una vez hemos hecho las fotografías, apilarlas, porque bueno, sí, hemos hecho una serie, 40 fotografías, y luego, ¿qué hacemos con ella? A mí el que más me gusta, porque luego permite un trabajo más preciso y retoque, es un programa que se llama Cerene Stacker, con
No sé si se ve... No. Exacto, se ve aquí abajo, CRN Stacker. Hay otro programa que también funciona muy bien y se llama Helicon Focus. Y Photoshop también lo puede hacer, lo que... ¿Photomerge puede ser? ¿Photomerge? No. No, hace... El Photomerge igual que une fotos, pues que quizás apilando... Que yo sepa es para hacer panorámicas. Exacto. Pero no apilados, sí. Que Hay yo que sepa, trabajar por pilas. Has de hacer ¿Hace pilas. apilado también? Eso le quería preguntar porque tengo un amigo conocido que también hace macro. Si no, ya la repito yo. Hola. Sí. Tengo un amigo que hace macro conocido y no hace macro extremo. Y la pregunta era que si él monta la cámara sobre un trípode y va variando el punto de enfoque. También hace 30, 40 fotos y después lo une con Photoshop. Quería saber si también es una técnica para empezar, no en el macro extremo, pero sí él lo ocupa, bueno, animales un poco más, o insectos más grandes. Sí, hay dos maneras de hacerlo. En macro extremo no hay que tocar el foco porque entonces varía también las distancias, el tamaño relativo y no es la forma a este aumento de hacerlo. Pero para fotografía de apilados pequeños y de menos aumento o incluso de paisaje se puede hacer perfectamente. Si estamos haciendo un paisaje, puedes hacer una foto, como hemos comentado, al primer plano, otra a plano medio y otra a infinito. Y después este programa o programas de apilado te las van a unir y vas a tener todo a foco, eso sí. Como comentaba, Photoshop también lo hace. No sé a partir de qué versión. Photoshop, creo que Photoshop 4 ya lo hacía. Photoshop 5 seguro. Y a partir de ahí todas. Se va a edición, fusionar capas y apilar imágenes en Photoshop, porque supongo que es el que tal vez... Los otros, si no estáis especializados, tal vez no los conozcáis, pero en Photoshop se puede apilar. Photoshop hace todo, pero no siempre lo hace todo mejor que programas específicos. Entonces, este apilado de Photoshop lo hace con un sistema que se llama DMAP y no es el mejor. Deja zonas que a veces las solapa unas con otras y produce ciertas transparencias, pero bueno, no está mal, ¿eh? Yo empecé apilándolas con Photoshop y funciona bastante bien. Si lo queréis probar, lo que tenéis es que seleccionar las 2, 3 o 60 imágenes, las tenéis que tener seleccionadas, todas juntas. Una vez están seleccionadas, vais a edición, fusionar capas y en fusionar capas apilar imágenes, porque también había para hacer lo mismo, hacer panorámicas. Pero la otra parte es apilar imágenes, entonces le dais clic y él crea unas máscaras de capa, dejando ver las zonas enfocadas de cada una de las fotos. En realidad eso es lo que hace el programa. Básicamente los programas de apilado hacen dos cosas: crear máscaras para cubrir las partes que no están enfocadas de cada foto y aparte redimensionar cada una de las fotos, porque a medida que hemos ido avanzando el tamaño relativo también varía y eso es lo que nos hace básicamente los programas, unos mejores que otros, y para mí es el mejor CRN Stacker. ¿Y el otro, perdón, cómo habéis dicho? Helicon Focus. Y supongo que hay más, pero vaya, estos son los más conocidos y los que usamos, los que nos hacemos un poquito más. A ver si lo podemos lanzar. Sí, para lanzarlo y así podéis. No sé si este tamaño lo veréis, pero bueno, aquí ahora se va a ver un poco el procesado. Las imágenes están a la izquierda cargadas, se le da al estar y él crea otra y a partir de aquí, fíjate, desde atrás adelante va a ir ganando foco y allí los va guardando. Aquí solo se ve cada una de las fotos que se ve en azul y en el otro ya las va acumulando, guardando toda la fotografía como va a quedar al final. ¿Ves? Aquí veis plano a plano, esto sería una foto. Cada vez que cambia, la profundidad de campo queda en una sola foto. Ahora pronto empezará a enfocar la zona del ojo por arriba, la parte más distante, y así sucesivamente. Y allí queda completamente a foco. Por eso que, si os fijáis, si veíais cada una de las fotos, es que era imposible, y aún habiendo hecho esa fotografía cerrando el diafragma lo máximo que pudierais, no conseguiríais casi nada de
ganar mucha más profundidad de campo, con el problema que hemos añadido de la difracción, que es un problema muy importante. Bueno, en principio ya estaría todo. Si tenéis alguna pregunta, alguna consulta más. ¿Preguntas? Qué raro. Espera, levantar la mano si queréis preguntar. Yo os paso el micro, es mejor, si nos enteramos. Hola, Carlas. ¿Tienes alguna web que podamos consultar contigo alguna información? Os paso ahora mi correo electrónico y el correo electrónico es carlesjust, con J, carlesjust, todo junto, carlesjust, @hotmail.com. Y estas fotografías que habéis visto aquí y algunas más las podéis ver, bueno, en una de las páginas a las que subo es 500pix.com/Mabuse. M-A-B-U-S-E. Mabuse. Mabuse. ¿Qué has dicho? 500 PX, ¿no? Sí. PIX, PIX. No, exacto, 500, sí, la página 500. Sí, por ahí al fondo. Un momento. Hola, solo aclarar para usuarios de Sony que Minolta tiene uno también específico, que ya en el 90 lo sacó, que es un 3x. ¿Cómo es, perdona? 3x. Un Minolta ya lo tenía para los usuarios de Sony. ¿Y qué rango tiene? 3x. 3X. Pero fijo. No, es de 1 a 3. Ah, de 1 a 3. Tiene un soporte específico que no necesita trípode, ya lo puedes poner encima del bicho. Ajá, gracias. Hola, una pregunta. ¿Las ópticas de ampliadora también se pueden poner al revés, invertir, como has comentado antes? Normalmente las ópticas de ampliadora, yo no he trabajado nunca con ninguna óptica de ampliadora, pero no se ponen invertidas que yo sepa, pero al 100% no te lo puedo asegurar. Creo que no, que se trabaja con la óptica normal de ampliadora. Hay ampliadoras que tienen, bueno, sobre todo la gente que hace macro extremo con ópticas de ampliadora, también no sé por qué usa de ampliadoras más antiguas. No sé si es que ahora no son tan buenos o también debe ser automático, no sé el motivo, pero casi todos trabajan con ópticas de ampliadoras antiguas. Y pensando en el contraste de esta óptica de ampliadora, ¿qué aconsejarías? ¿Rodenstock o qué línea? ¿Cómo? ¿Qué línea de ópticas de ampliadora? Mira, tenía alguna apuntada. De las que yo conozco que se usan más son las Luminar 63 4,5. Esta es una de las que he anotado por si alguien me lo preguntaba, pero es que no conozco, como no trabajo con ópticas de ampliadora no te puedo asesorar al respecto. Pero supongo que lo que importa es la calidad óptica. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo más? Si me voy allí, no me levantéis la mano allí, por favor. Estoy haciendo los 500 metros libres. ¿Sí? Era broma, puedes levantar la mano. Pues nada. Carlas, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a todos. Gracias.